Muy buenos días, señor Espinosa, a los oyentes y a tus compañeros de trabajo. ¿Cómo son esas cuentas, director? Porque finalmente, ¿a quién en este momento, mientras usted y yo hablamos, le están pagando una renta solidaria de 223.000 pesos? ¿A cuántos miles o millones de personas? Mira, hoy en este momento se le está pagando a 515,000 mayores de 80 años los 225,000 pesos. Realmente se ajustó a 225, eran 223, pero se ajustó a 225,000. O sea, hoy del universo le estamos pagando a 1.700.000 adultos mayores un bono pensional. A 515,000 más o menos le estamos pagando 225,000 y a 1.212.000 se le están pagando los 80,000 que se les pagaban anteriormente en los demás gobiernos. Bien, pero lo que la senadora plantea, me parece, director, es que los 4.700.000 pesos que se necesitan para cubrir todo eso que se ha prometido no se tienen confirmados o asegurados para el presupuesto del 2025. ¿Es así? Entonces vamos a 2025. El querer del presidente, que fue lo que hizo con la reforma, y la reforma tiene unos pilares. Uno de esos pilares se llama el pilar solidario. El pilar solidario cubriría ya no a 1.700.000 adultos mayores, sino a 3.325.000 adultos mayores. Casi que doblamos esa cifra. Y se le pagaría a mujeres mayores de 60 años y a hombres mayores de 65 los 225,000 pesos, que para el año entrante pueden ser 230 y algo, porque eso está atado al IPC, al aumento del IPC. Entonces, eso cuesta exactamente 4.505.000 millones de pesos. Desde julio, perdón. ¿Por qué desde julio? Porque la reforma pensional empieza a regir desde julio del año entrante. Para 2026, pues multiplicar por 2. Eso más o menos nos va a costar entre 9.5 billones al año. Por eso no es cierto quienes dicen que nosotros habríamos podido hacer este aumento sin necesidad de la reforma pensional. La reforma pensional, ¿de dónde recoge esos recursos para sacar esos 9.5 billones al año? Pues el Ministerio de Trabajo y Colpensiones van a ir recaudando en una cosa que llama el fondo pensional de todos los pensionados y de los cotizantes. Ustedes saben que hoy, voy a poner el ejemplo más pedagógico que pueda, hoy los cotizantes de un salario mínimo obligatoriamente están en Colpensiones. Con la reforma pensional ya son los que ganen hasta 2.3 salarios mínimos. Ese excedente es el que nos da el fondo para pagar el bono pensional universal a todos los adultos mayores. Ahora, sí tiene razón la senadora en algo, y es que si de pronto no se declara asequible la reforma pensional en la Corte, sí se caería todo. Seguiríamos pagando de 80,000 pesos a todos los adultos mayores como anteriormente lo hacíamos, pero ya los recursos con la reforma pensional están asegurados. Pero, director, hay algo que no entiendo. ¿Cuál es el presupuesto anual que ustedes están pensando, que tienen pensado, que digamos está en el plan que han presentado para el Departamento de Prosperidad? ¿Cuánta plata le dan a Prosperidad? Mire, nosotros este año teníamos 10.7 billones, pero acuérdate que nos congelaron 600,000 en la medida que tomó el Ministerio de Hacienda de congelarnos 5.6% del presupuesto casi a todas las entidades. Eso están ahí congelados. Para el año entrante, sin el traslado que nos tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y Colpensiones, tendríamos 5.3. Ese traslado de Colpensiones va a ser más o menos de alrededor de 4.5 billones de pesos anuales. O sea que tendríamos unos 10 billones, pero si nos hacen un recorte que tenemos que nosotros resolver a qué programa los trasladamos. Es que se lo pregunto, director, porque si lo que ustedes tienen presupuestado es de un poco más de 5,5 billones de pesos para el otro año y pagarle esta plata a los adultos mayores vale más de 4 billones, quiere decir que el 90% de todo el presupuesto se va a ir solamente en eso.
¿no? No, esa es la interpretación que se puede dar y obviamente uno puede incurrir en el error. Esos 5.5 billones son sin el programa adulto mayor, porque la mayor parte de ese programa nos lo traslada a nosotros el Ministerio de Trabajo, que a su vez se lo lleva, lo recauda el Colpensiones. O sea, aparte de los 5.5 billones, 5.3 son exactamente los billones que tenemos para el año entrante, nos trasladan los 4.5 billones del pilar solidario, o sea que podemos llegar a los 10 billones y ahí se completa, digamos, para cumplirle a los adultos mayores, que es, digamos, uno de las prioridades del gobierno. Sí, es que creo que tenemos una falla en la comunicación con el director de Prosperidad Social. ¿Cómo me oye? Yo lo digo bien, yo lo digo bien. Ya, es que por un momento se fue. Entonces, simplemente como para hacer la última aclaración, a partir de junio del año 2025, que es cuando entiendo que empieza, digamos, la vigencia fiscal, ¿a cuántos adultos mayores se les va a dar 225.000 pesos con el incremento que corresponda para el próximo año? ¿Cuántos son específicamente? Mire, hasta el primer semestre, sin reforma pensional, vamos a seguirle cubriendo a 1.700.000 adultos mayores, un poquito más. Después de cuando entra a regir la reforma pensional, que es el 1 de julio, ya vamos a cubrir a 3.300.000 adultos mayores, casi el doble de esa cifra. Y también les aumentamos casi el triple de la mesada. Porque hoy, para que la gente entienda, hoy las mujeres mayores de 54 y los hombres mayores de 57 reciben 80.000 pesos hasta los 80 años. De los 80 hacia arriba reciben 225.000. El año entrante, con reforma pensional ya declarada exequible por la Corte, de 60, mujeres de 60 reciben 225 y hombres mayores de 65. O sea, se aumenta el universo y se aumenta casi en 300% la mesada. Esa es lo poderoso de la reforma pensional. Director, pero entonces, si le entendí bien, no está en el presupuesto porque depende de la entrada en vigencia de la reforma pensional. Es decir, si la reforma pensional se cae en la Corte Constitucional, no va a haber lugar al pago de este subsidio para los adultos mayores. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, la reforma pensional es la que nos fondea, por eso no está en el presupuesto, porque esos dineros se recaudan a partir del 1 de julio con la reforma pensional. Cuando se recaudan cuando Colpensiones recauda esos dineros y nos los traslada, ya se empieza a pagar el bono pensional de 225.000 a casi todos los adultos mayores. Es decir que, de alguna manera, director, la senadora Hurtado, cuando hace la advertencia, tenía razón en un punto, y es que los 4.700.000 pesos que se necesitan para garantizarle a los adultos mayores en extrema pobreza esos, digamos, 230.000 pesos, dependen enteramente de que la reforma pensional no se vaya a caer en la Corte, y por eso es cierto que no están garantizados. Pero ya hoy existe la reforma pensional, o sea, hoy están garantizados. Otra cosa es que las demandas que han interpuesto algunos miembros del Centro Democrático surtan efecto y se tumbe la reforma pensional, ahí sí los viejos se quedan sin los 225.000 pesos y seguimos pagando lo de antes, que para eso sí ya están el fondo, los 80.000 pesos mensuales. Pero si se cae la reforma pensional ya no podríamos pagarle eso porque ese dinero sale realmente de las cotizaciones de 2.3 salarios mínimos que se van a hacer a Colpensiones. Sí, ahora, en todo caso, director, yo creo que durante todo el tiempo del trámite de la reforma pensional al gobierno se le advirtió por distintos medios que de pronto se podía incurrir en vicios de trámite. Evidentemente, el Centro Democrático ha puesto en la Corte, una de ellas ya fue aceptada, de la senadora Paloma Valencia, pero no estoy seguro que la culpa sea tanto del Centro Democrático como de errores procedimentales que cometió el gobierno en la aprobación de la reforma. Bueno, yo no conozco esos, digamos, los trámites y los vicios de forma que tenga. Eso lo definirá la Corte Constitucional, pero sí hay aquí un proyecto de país. Y es que hoy, sinceramente, hay más de 3 millones de viejos y viejas que están aguantando hambre. Y a mí sí me parece infame interponerle 106 demandas a una reforma que es la reforma social más importante de las últimas décadas en Colombia, porque le va a poner en la mesa una dignidad a unos ancianos que están muriendo hoy de hambre. Mira,
estuvimos en Usme hace 3 días de una señora de 102 años, solo en pañales. La señora gasta 50,000 pesos al mes en pañales. Las hijas, que ya son de 80 y pico, con ese dinerito que está recibiendo la señora, comen las 3. Es una cosa impresionante la pobreza que hay en este país. Y yo entiendo que los técnicos son fríos en esas cifras, pero uno tiene que ponerle algo de humanismo. Ya se aprobó una reforma, la aprobó el Congreso, eso no es un proyecto solamente del presidente de la República. El Congreso de la República aprobó esa reforma. Dejen que los pobres de este país saquen la cabeza y miren lo que sea una costilla con carne, porque ven hoy en día solo ven el hueso. Pero no los dejan, y eso a mí me parece infame, solamente que porque en vez es que no conozco exactamente, pero lo que alegan ellos es que el Senado aprobó el texto como venía de Cámara. Eso se ha hecho, yo estuve en el Senado casi 5 años, y siempre que se agarraba el tiempo, porque eso se deja para el final, no sé por qué, el Senado aprobaba el texto como venía de Cámara, o la Cámara aprobaba el texto como venía del Senado. Eso se ha hecho casi toda la vida en el Senado, y eso no es ilegal. Eso es lo que alegan, que no hubo un debate en el Senado, pero eso está ahí en la ley quinta que rige todas las leyes del Congreso. Sí, director, yo creo que el doctor Herrera tiene una precisión jurídica sobre, digamos, ese trámite legislativo, pero yo simplemente quería puntualizar algo que no me parece menor. Usted dice que se va a fondear esa plata en la reforma pensional con la plata del Fondo de Ahorro de los Colombianos. Yo pensaba que esos 4 billones de pesos iban a salir del presupuesto general de la Nación, pero no de las pensiones. No, si salieran del presupuesto, ahí sí no necesitaríamos de la reforma pensional, porque pues sencillamente se hace un traslado del presupuesto, pero ustedes saben que hoy tenemos un apretuje fiscal grande, bueno, por diferentes factores. Estamos pagando unas vigencias futuras que nos dejaron de gobiernos anteriores que valen 230 billones y que se van pagando año tras año. Cuando ustedes escuchan la noticia, listo el metro, segunda línea del metro, y ahí hay una vigencia futura de 40 billones. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se va destruyendo año por año. Una 4G. Casi todas las vigencias futuras de este país, que suman 230 billones de pesos, se hicieron para obras de infraestructura vial. No hay una sola vigencia para un acueducto, por ejemplo. No hay una sola vigencia para guardarle el dinero a los viejos. No existe. Entonces, lo que está haciendo el gobierno ahora es transformar esas vigencias futuras. Pero a nosotros nos toca pagar este año de vigencia futura 17 billones. Fuera de eso, nosotros tenemos que asumir una deuda de corto plazo que adquirió el gobierno pasado por la pandemia. Digamos, no entró a juzgar eso, pero se hizo una deuda que fue de corto plazo, se había podido hacer de largo plazo, y nos está obligando a pagar en estos 4 años 400 billones en deuda, en los 4 años. Este año, el año que viene, 2025, vamos a pagar 112 billones en deuda. Súmele las vigencias futuras y súmele que el recaudo no fue lo que esperamos. Entonces eso ha generado lo que yo llamo el apretuje fiscal, y por eso no podemos sacar esos fondos para pagarle a los adultos mayores, sino que tienen que venir de la reforma pensional, porque son las cotizaciones que va a hacer la gente a Colpensiones. Sí, cómo no, doctor Bolívar. Sí, eso que usted llama apretuje, que realmente es apretón, ¿no? Que es la palabra que, digamos, cabe más, apretón presupuestal. Pero mire, siendo consciente de una cosa de la que usted dice, y claro, debe ser un objetivo común y colectivo superar la pobreza, sobre todo en aquellas poblaciones más marginadas, como bien usted lo señala, son los adultos mayores. Con relación al tema específicamente de la Corte, quiero comentarle que algunas de las demandas, claro, como usted bien dice, son presentadas por ese partido político, pero otras tantas también por ciudadanos. Y al final del día, la función de la Corte Constitucional es por sobre todo prevalecer el texto constitucional, hacerlo valer y en ese sentido pues emitir la decisión que corresponda. Pero quiero decirle esto: si eventualmente la Corte Constitucional entonces declara la inconstitucionalidad de esa medida, ¿ustedes tendrían plan B, una nueva norma, una nueva ley para ese propósito? Pues habría que presentarla nuevamente, pero recordarle a la gente que solo en el trámite de esta reforma se gastaron 2 años. O sea que tendría el gobierno apenas el tiempo para volverla a hacer aprobar. Pero le comento, hoy es inhumano pensar que los viejos tengan que esperar otros 2 años para recibir 200,000 pesitos, 225,000 pesos. Pero bueno, lo que usted dice, la ley es la ley, ¿no? Y hay que cumplirla. Esperemos que la Corte Constitucional tome la decisión de fondo. Nosotros esperamos que sea la exequibilidad de la reforma pensional, porque eso pues le abre
las puertas a 3.200.000 adultos mayores a la dignidad, a que sus últimos años los pasen en dignidad. ¿Por qué no cotizaron estas personas? La mayoría son mujeres que se dedicaron al cuidado de sus hijos. Y aquí no existía el concepto de la economía del cuidado como para decir, es que una señora que no trabaja porque está en la casa, bueno, eso es un trabajo, no cotiza. Y entonces el presidente en justicia lo que está diciendo, la gente que no cotizó porque estaba cuidando a sus hijos, o la gente que estaba en las calles vendiendo, la informalidad de este país es muy alta, es de más del 55%. Esa gente nunca cotizó, porque esto no es un país industrializado. O los campesinos en el campo recogiendo el fruto de su trabajo que los trajeron a los colombianos para que nos alimentáramos, nunca cotizaron. Y todos esos son los viejos que están hoy empobrecidos. A ellos hay que llegarles con esa pensión. Eso es lo que quiere el presidente, eso es lo que quiere el gobierno, y pues estamos tocando el corazón de la Corte también, porque es que las decisiones no solamente tienen que ser 100% técnicas, sino también tienen que ser políticas. Y aquí, de fondo, lo que quieren hacer esas demandas, que son más de 100, es que el presidente no se anote en su historial, eso ya pasó cuando él estaba de alcalde, un hito, y es haberle entregado dignidad a tantos millones de viejos, y eso lo hacen con cálculo electoral, que es lo más inhumano, porque en un país de estos la gente no piensa en la humanidad, sino en el cálculo electoral. No, es que Petro se va a echar al bolsillo 3 millones y pico de viejos, no piensen en eso no tiene que ver. Lo que nosotros estamos haciendo, unas reformas sociales para transformar este país, para llevarle a los más pobres de este país dignidad, y eso no tiene nada que ver con lo electoral. Esa gente a veces ni vota. Sí, no, yo creo que eso sí tiene que ver con lo electoral, pero evidentemente hay también una preocupación honesta del presidente por personas que la pasan claramente muy mal. Hay una sección que me gusta mucho en la cuenta de X de nuestro colega Félix de Bedut que se llama Siempre hay un trino, fraile. Sí, doctor Bolívar, es que le han dado mucho palo, lo califican de incoherente porque pues durante el gobierno de Duque usted pues invitó a la gente a salir a la calle por un aumento en el precio de la gasolina. Hoy cuando sube la gasolina, sube el diésel, pues están diciendo que los camioneros son uribistas, que están manejados por la ultraderecha y que todo es culpa del gobierno anterior por no subir la gasolina. Pero ustedes criticaban que el gobierno subiera la gasolina. ¿Usted mantiene, digamos, su misma posición? ¿Hoy el gobierno piensa diferente? Incluso porque la fiscalía dice, vamos a investigar a los camioneros, si hay que quitar los camiones o quitar las licencias, también lo vamos a hacer, que era algo que ustedes también criticaban cuando el fiscal Barbosa anunció extinción de dominio de los camiones o medidas de ese tipo para los camioneros que protestaban. Bueno, mire, lo que pasa es que el tuit que yo puse, y me mantengo en él, es de 2016. El tuit dice, pagamos peajes y gasolina más caras del mundo. ¿Seremos los más pendejos del mundo? Entonces yo les hago el contexto. En 2016, la gasolina tenía un precio de 8.401 pesos. En esa fecha que yo puse el tuit. Eso fue el 16 de enero del 2016. Y el dólar costaba 2.398 pesos. Es decir, que la gasolina en ese momento costaba $3.50. Y era una de las más caras del mundo. Y por eso yo salí a protestar. Hoy, con el dólar a 4.160 y la CPM costaba 9.456 antes de esta alza. Es decir, costaba 2,20, 2,27 el galón de ACPM hasta hace 3 días, $2.27. La gasolina y el ACPM están atados a precios internacionales con el dólar. Hoy nuestro ACPM es uno de los más baratos del mundo y eso le ha acarreado al gobierno un hueco fiscal de 56 billones porque nosotros ese excedente que no paga el consumidor lo tiene que pagar el gobierno a través de un subsidio. Claro. Y el gobierno con ese apretón fiscal no puede seguir dándose el lujo de subsidiar el ACPM, aunque lo mantuvo casi por 2 años sin alzas, pero ya llegó un momento en que eso se revienta y uno tiene que ser responsable fiscalmente porque es que tenemos unas calificadoras de riesgo mirándonos, tenemos... Y en el momento en que nosotros no hacemos los ajustes, la deuda sube, los intereses suben, los seguros Bolívar, de la deuda suben. Ustedes hacen un mea culpa pequeño, digamos, entendiendo que tal vez como oposición hicieron muchas cosas que hoy como gobierno saben que tienen que hacer y se arrepienten o no. Sí, no, lo que pasa es que una cosa, digamos, en el caso mío, es protestar por una gasolina excesivamente costosa que era de $3.50 en un momento donde costaba $2 en el mundo. Hoy es al contrario.
después de la pandemia hay unas dinámicas económicas distintas y los hidrocarburos tienen un precio mucho más alto. Y ese precio diferencial entre lo que se vende al consumidor y lo que se importa lo tiene que asumir el gobierno. Ya nos dimos la pela con lo de la gasolina, que también fueron casi 6.000 pesos. Eso tiene un costo político altísimo y lo está pagando el gobierno. Pero ya uno tiene que escoger entre seguir subsidiando hidrocarburos o aplicar las medidas sociales, que es las que está haciendo el gobierno. Nosotros tenemos unos gastos sociales, una deuda social, Colombia la tiene gigantesca, no alcanzarían 1.000 billones de pesos, se lo digo. Solamente la deuda con las víctimas es de 300 billones de pesos, pero la deuda social en acueductos, en carreteras, en vías terciarias, en saneamiento ambiental, son de miles de billones. Y entonces nosotros no podemos seguir dejando que ese dinero llegue a las comunidades más pobres de este país, que eso en última es la paz, y subsidiando a los dueños de los camiones. No, lo quisimos hacer durante 2 años, y yo creo que en lo que nos equivocamos es en no haber aplicado una alza más gradual, de repente 100 pesos, 200 cada semestre, no sé, y hoy no estaríamos en esa situación. Pero ya hoy la realidad fiscal es que no podemos seguir subsidiando a los dueños de los camiones. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en Caracol Radio. Gracias, director. Buen día. Bueno, ustedes muy amables. Muchas gracias. Buen día.